Eres la séptima empresa más grande de los Estados Unidos. No en el pasado. Ahora. Esta mañana. Con 62.000 empleados en 40 países, con ingresos declarados de $101.000 millones en el año 2000, con una acción que cotizó a $90 hace apenas 12 meses y que analistas de los bancos más respetados del país siguen recomendando comprar. Pero tú sabes algo que esos analistas no saben. Sabes que Enron no vale lo que dice valer. Sabes que los beneficios que aparecen en los estados financieros no existen de la manera en que los estados financieros dicen que existen. Que las deudas que deberían aparecer en el balance no aparecen porque han sido movidas con precisión quirúrgica hacia entidades que técnicamente no son Enron pero que en la práctica son extensiones de Enron creadas, específicamente para que sus pérdidas no contaminen el número que los inversores miran cada trimestre. ¿Sabes que el edificio más admirado de la economía norteamericana de los 90 está construido sobre una arquitectura de ilusión contable tan elaborada que su propio creador, Andrew Fastow, director financiero de la empresa, necesitó crear más de 3.000 entidades de propósito especial para mantenerla en pie? Lo que no sabes todavía es cuánto tiempo falta para que colapse. Para entender Enron hay que entender primero lo que Enron representó antes de representar el fraude. En los años 80, Enron era una empresa de gasoductos. Kenneth Lay, su fundador y director ejecutivo, entendió antes que casi nadie que la desregulación del sector energético norteamericano iba a transformar completamente cómo se compraba y vendía la energía en el país. Si el gobierno dejaba de fijar los precios del gas natural, alguien tendría que crear los mercados donde compradores y vendedores se encontraran. Enron decidió ser ese alguien. La idea era genuinamente brillante. En lugar de ser simplemente una empresa que producía o transportaba energía, Enron se convertiría en el mercado de la energía. Compraría contratos a productores, los vendería a consumidores, gestionaría el riesgo de precio para ambos y se quedaría con la diferencia. Era el modelo de un banco aplicado a la energía. Y funcionó. En los 90, Enron se convirtió en el intermediario dominante del mercado de gas natural norteamericano. Luego extendió el modelo a la electricidad. Luego al agua. Luego al ancho de banda de Internet. Luego a la capacidad de almacenamiento de datos. Luego a prácticamente cualquier cosa que pudiera enmarcarse como un contrato con precio variable. En 1996, la revista Fortune nombró a Enron la empresa más innovadora de los Estados Unidos. Lo hizo durante 6 años consecutivos. Pero el modelo tenía un problema estructural que se fue agrandando a medida que el crecimiento se aceleraba. Para ser el mercado de la energía, Enron necesitaba capital. Necesitaba poder hacer contratos enormes, mantener posiciones grandes, absorber el riesgo de precio mientras encontraba contrapartes. Eso requería una calificación crediticia alta. Una calificación crediticia alta requería un balance sólido. Un balance sólido requería que las deudas fueran pequeñas en relación con los activos y los beneficios. Y aquí está la contradicción central que define todo lo que viene después. El negocio de intermediación de energía que Enron estaba construyendo era, por su naturaleza, un negocio que acumulaba deuda. Cada contrato requería financiamiento. Cada expansión a un nuevo mercado requería capital. La deuda crecía más rápido que los beneficios reales. Si esa deuda aparecía en el balance, la calificación crediticia bajaba. Si la calificación bajaba, el costo de financiarse subía. Si el costo subía, los márgenes se comprimían. Si los márgenes se comprimían, el crecimiento que justificaba la valoración de la acción dejaba de ser sostenible. La solución que encontraron Fastow y el equipo financiero fue elegante en su ingeniería y devastadora en sus consecuencias: mover la deuda fuera del balance. Las entidades de propósito especial no son una invención de Enron. Son instrumentos financieros legítimos que las empresas usan para aislar activos o riesgos específicos en estructuras separadas. Lo que Enron hizo con ellas no era exactamente estándar. Fastow creó fondos con nombres que sonaban técnicos e inocuos: Algem Keman, LJM2, los fondos Raptor, con nombres de pájaros de presa. Estas entidades compraban activos problemáticos de Enron,
es decir, inversiones que habían perdido valor y que si permanecían en el balance obligarían a reconocer pérdidas que el mercado no esperaba. Al venderlas a las entidades de propósito especial, Enron podía registrar una ganancia en lugar de una pérdida. El problema es que para que estas entidades calificaran como independientes de Enron según las normas contables, necesitaban tener capital externo que no fuera de Enron. Ese capital externo era, en muchos casos, mínimo. En algunos casos, las entidades estaban garantizadas por acciones del propio Enron, lo que significaba que si las acciones de Enron caían, las entidades entraban en dificultades financieras que eventualmente regresarían al balance de Enron de todas formas. Era un mecanismo diseñado para funcionar mientras las acciones de Enron subieran. Si las acciones bajaban, el mecanismo se convertía en una trampa. Fastow no era el único que sabía. La firma de auditoría Arthur Andersen, una de las 5 mayores del mundo en ese momento, auditaba las cuentas de Enron. Sus auditores revisaban la contabilidad de las entidades de propósito especial. Tenían acceso suficiente para entender la estructura. Internamente, en 2001, al menos un auditor senior de Arthur Andersen envió memorandos a sus superiores expresando preocupación sobre la contabilidad de Enron. Los memorandos describían las estructuras como altamente cuestionables y señalaban el riesgo de que la empresa eventualmente tuviera que reconocer pérdidas masivas. Los memorandos fueron escalados. Las decisiones no cambiaron. Arthur Andersen ganaba aproximadamente $52 millones al año en honorarios de Enron, combinando auditoría y consultoría. Era uno de sus clientes más importantes. El conflicto entre lo que los auditores veían y lo que el cliente necesitaba que el mercado creyera no se resolvió a favor de la transparencia. Los analistas de los grandes bancos de inversión que cubrían las acciones de Enron tampoco hacían las preguntas que los números habrían justificado. La mayoría de ellos mantenía recomendaciones de compra sobre la acción mientras los ejecutivos de sus bancos gestionaban relaciones comerciales con Enron que generaban honorarios significativos. 16 de los 17 analistas que cubrían Enron públicamente tenían recomendación de compra o mantener sobre la acción en el otoño de 2001. En el otoño de 2001, la empresa estaba semanas antes de declararse en quiebra. Agosto de 2001. Jeffrey Skilling, el director ejecutivo que había sucedido a Canna a principios de ese año, renuncia. No da una razón clara. Dice que es por razones personales. Dice que quiere pasar más tiempo con su familia. En el momento de la renuncia, la acción de Enron ya había caído desde su máximo de $90 hasta alrededor de 40. La renuncia de un director ejecutivo después de apenas 6 meses en el cargo, en medio de una caída del 50% en el precio de la acción, genera preguntas. Las preguntas generan más preguntas. Y en agosto de 2001, una analista de inversión llamada Sharon Watkins, que trabajaba directamente para Fastow en el departamento financiero de Enron, escribe una carta a Canley. La carta es extraordinaria en su claridad. Watkins describe con precisión técnica los mecanismos contables que usa Enron, señala que son insostenibles y advierte que la empresa podría implosionar en un escándalo contable si las estructuras salen a la luz. Lay encarga a los abogados externos de la empresa que evalúen las preocupaciones de Watkins. Los abogados son de la firma Vincent y Elkins. Vincent y Elkins es también el asesor legal principal de Enron y gana honorarios significativos de la relación. La evaluación concluye que no hay problemas contables serios. Octubre de 2001. El 16 de octubre, Enron reporta los resultados del tercer trimestre. Junto con los resultados, anuncia un cargo de $618 millones relacionado con la liquidación de las entidades de propósito especial de Fastow. Es la primera vez que el mercado ve un número concreto relacionado con esas estructuras. También anuncia una reducción del patrimonio de los accionistas de $1.200 millones, vinculada a transacciones con las mismas entidades. Los mercados empiezan a hacer las preguntas que deberían haber hecho antes. ¿Por qué las entidades estaban garantizadas con acciones de Enron si se suponía que eran independientes? ¿Cuánta más deuda hay escondida en estructuras similares que no han salido todavía? ¿Cuántos de los beneficios reportados en los últimos años eran reales?
La Comisión de Bolsa y Valores abre una investigación formal el 22 de octubre. Al día siguiente, el Wall Street Journal publica un artículo que nombra a Fastow como el gestor de los fondos privados que hacían negocios con Enron, describiendo los conflictos de interés en términos que el público general puede entender. Fastow es destituido el 24 de octubre. Aquí está el momento de no retorno. No es la renuncia de Skilling. No es la carta de Watkins. No es el anuncio de octubre. Es el 28 de octubre de 2001. Ese día, los analistas de crédito de las grandes agencias calificadoras tienen suficiente información para saber que la deuda de Enron que está visible en el balance es manejable. Pero también saben que hay una cantidad desconocida de compromisos fuera del balance cuyo tamaño exacto nadie conoce con certeza. Y Enron necesita refinanciar deuda próxima a vencer. Para refinanciar esa deuda en condiciones razonables, necesita mantener su calificación crediticia en grado de inversión. Si la calificación cae por debajo de grado de inversión, los términos de muchos de sus contratos de energía permiten a las contrapartes exigir garantías adicionales de manera inmediata. La cantidad de garantías adicionales que se activarían con una rebaja de calificación es, según los propios documentos internos de Enron, de aproximadamente $4.000 millones. $4.000 millones que Enron no tiene. El 28 de octubre, Enron intenta convencer a Carnegie, un competidor más pequeño, de que la adquiera por una cantidad que salvaría a los accionistas de la pérdida total. Las negociaciones duran semanas. El precio de la acción cae de $40 en agosto a menos de $1. El 28 de noviembre, las agencias de calificación bajan la deuda de Enron a categoría especulativa. Los $4.000 millones en garantías se activan inmediatamente. Carnegie cancela la adquisición. El 2 de diciembre de 2001, Enron se declara en quiebra. Es la mayor quiebra corporativa en la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Lo que ocurre dentro de los edificios de Enron en Houston en las semanas previas a la quiebra tiene una dimensión que los números no capturan. Los empleados de Enron tenían una parte significativa de sus planes de jubilación invertida en acciones de la propia empresa. Era una práctica común en las grandes corporaciones norteamericanas de esa época, presentada como alineación de intereses entre empleados y empresa. Mientras los ejecutivos de Enron vendían sus acciones a lo largo de 2001, liquidando posiciones valoradas en cientos de millones de dólares antes de que el precio colapsara, los planes de jubilación de los empleados estaban sujetos a periodos de bloqueo que les impedían vender durante transiciones administrativas del fondo. Cuando el bloqueo se levantó, la acción ya no valía nada. 29.000 empleados perdieron sus empleos. Los planes de jubilación de miles de ellos, construidos durante décadas de trabajo, quedaron en su mayoría destruidos. La persona que lleva 20 años en la planta de procesamiento de gas en Luisiana, que nunca entendió qué eran las entidades de propósito especial ni cómo funcionaba la contabilidad de valores a precio de mercado, que simplemente trabajó y confió en que la empresa que le pagaba el sueldo era lo que decía ser, esa persona perdió lo mismo que los inversores institucionales que sí debían haber hecho las preguntas. Más, en realidad. Porque los inversores institucionales diversificaron. Los empleados no podían. Las consecuencias legales toman años en desplegarse. Kenneth Lay es declarado culpable de fraude y conspiración en mayo de 2006. Muere de un ataque al corazón en julio de 2006, antes de ser sentenciado. Su condena es anulada por razones procesales. Jeffrey Skilling es declarado culpable de fraude, conspiración y abuso de información privilegiada. Es condenado a 24 años de prisión. Después de apelaciones y renegociaciones con el Departamento de Justicia, sale de prisión en 2019 después de cumplir 12 años. Andrew Fastow se declara culpable de fraude y conspiración. Coopera con los investigadores. Es condenado a 6 años de prisión y sale en 2011. Ocasionalmente da conferencias en universidades sobre ética empresarial. Arthur Andersen es declarada culpable de obstrucción a la justicia por haber destruido documentos relacionados con la auditoría de Enron después de que la investigación comenzara. La condena destruye la firma. 85.000 empleados de Arthur Andersen en todo el mundo pierden sus empleos por las acciones de los socios que tomaron las decisiones relacionadas con Enron.
La condena es revertida posteriormente por la Corte Suprema por razones técnicas, pero para ese momento la firma ya ha dejado de existir. El Congreso de los Estados Unidos aprueba en julio de 2002 la Ley Sarbanes-Oxley, la reforma más amplia de la regulación contable y corporativa desde la Gran Depresión. La ley exige que los directores ejecutivos y directores financieros de las empresas que cotizan en bolsa firmen personalmente la exactitud de los estados financieros, bajo pena de responsabilidad penal. Exige mayor independencia de los auditores respecto de sus clientes. Exige mayor transparencia en las transacciones con partes relacionadas. Crea nuevos organismos de supervisión de la profesión contable. Es, en términos legislativos, la respuesta directa a cada uno de los mecanismos específicos que hicieron posible Enron. Muchos ejecutivos corporativos se opusieron a la ley en su momento, argumentando que era excesiva y que impondría cargas innecesarias sobre las empresas legítimas. No encontraron mucha audiencia en el Congreso en el verano de 2002, con las imágenes de los empleados de Enron vaciando sus escritorios todavía frescas en la memoria pública. Hay una pregunta que el caso Enron plantea sin resolver completamente. El fraude fue posible porque muchas personas e instituciones que tenían la capacidad de detectarlo no lo hicieron, o no lo hicieron con suficiente insistencia. Los auditores vieron señales y no actuaron de manera decisiva. Los analistas de los bancos mantuvieron recomendaciones de compra. Los abogados concluyeron que no había problemas serios. Los miembros del Consejo de Administración aprobaron las estructuras de Fasto. Los inversores institucionales compraron acciones sin hacer preguntas suficientemente específicas sobre cómo exactamente la empresa generaba sus beneficios. Ninguno de estos actores era estúpido. Muchos eran extraordinariamente sofisticados. Todos tenían incentivos económicos que apuntaban en la dirección de no encontrar problemas. Esa es la arquitectura del fraude que los números no capturan. No fue construido solo por los que mintieron. Fue sostenido por un sistema de incentivos que hacía rentable para muchos actores independientes no mirar demasiado de cerca. El edificio de Enron en Houston, la torre de 40 pisos con el logo inclinado de la empresa que fue durante años símbolo del poder corporativo de Texas, fue vendido durante el proceso de quiebra. El logo inclinado, que la empresa presentaba como símbolo de dinamismo e innovación, fue retirado. Lo que quedó es un edificio de oficinas en el centro de Houston que hoy tiene otros inquilinos, otros logos, otras personas que suben cada mañana en los ascensores sin pensar en lo que ocurrió ahí. Los mercados absorbieron el golpe. La economía continuó. Las reformas regulatorias cambiaron algunas prácticas y dejaron intactos otros incentivos más profundos. Y la pregunta de si el sistema que hizo posible Enron fue reformado o simplemente redistribuido hacia formas que todavía no tienen nombre quedó abierta de una manera que cada ciclo financiero posterior ha respondido, de maneras distintas, sin cerrarla del todo. Enron no fue el primero. No fue el último. Fue simplemente el más grande hasta que llegó el siguiente.